Es el superintendente de bancos e instituciones financieras. Eric Parrado, bienvenido y gracias por estar en los estudios de la radio esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Ryan. Se nos aparece marzo y aquel comercial de hace algunos años atrás vuelve a estar muy vigente y uno dice, ay, la cantidad de cosas que tengo que pagar. Y hay una serie de herramientas disponibles dentro del mundo de las finanzas, del mercado, y uno se pregunta si realmente las sabemos usar todas o no. ¿Cuánto ha habido en términos de avance para la inclusión financiera a tu juicio? A ver, marzo es un mes complicado y eso no hay que negarlo. Y si uno compara todos los meses del año, obviamente en marzo se disparan los gastos. Hay más carga. Hay más carga, ¿no es cierto? Tenemos los gastos asociados al colegio, los gastos asociados a principios de año, como las patentes, y por lo tanto es bastante complejo y hay que planearlo. Y ya es medio tarde, ¿no es cierto?, para la gente que no planificó y ya marzo está a la vuelta de la esquina. Habiendo dicho eso, es importante el contexto. Hoy día la mayoría de los chilenos adultos sobre 15 años tiene algún instrumento financiero. En nuestras estadísticas llegamos a que el 98% de los adultos en Chile tiene algún instrumento financiero. Eso es mucho más que la mayoría, casi el total. Esto es el total. La única gente que queda excluida son los menores de 35 años, algunas personas menores de 35 años, pero hoy día la mayoría, o casi todos, como tú dices, tienen algún instrumento financiero. Y puede ser desde una cuenta de ahorro, puede ser una tarjeta de débito, puede ser una tarjeta de crédito, puede ser una cuenta corriente, puede ser un crédito comercial, puede ser un crédito de consumo. O sea, tenemos toda la variedad de instrumentos financieros. ¿La cuenta RUT entra en eso? La cuenta RUT, obviamente la cuenta RUT... ¿Que es la más masiva? Es la más masiva hoy día en términos de número, estamos hablando de más de 8 millones de cuentas RUT. Obviamente eso tiene un impacto muy fuerte en la inclusión financiera. Esa es la cara buena de la situación financiera de los chilenos. La cara no tan buena es que la educación financiera, que debería estar acompañado con esta mayor inclusión, no es muy buena. Hemos dicho anteriormente que el chileno es un analfabeta financiero, lamentablemente. Uno diría, esto si lo hacemos con una comparación con los países de la OECD, no salimos bien parados. Si nos comparamos con los países vecinos, los países andinos, salimos mejor parados marginalmente. Pero hoy día tenemos que hacer un esfuerzo en términos de educación financiera. Y por eso, marzo no debería ser un mes complicado si es que lo planificamos bien. O sea, tenemos una serie de herramientas que no sabemos usar. Por ejemplo, hoy día nuestra sociedad está muy orientada al crédito, pero nos hemos olvidado un poquito del ahorro. Y el tema también, cuando hablamos de educación financiera, es no solamente hablar de endeudamiento responsable, porque acá no hay que demonizar el crédito, sino que hay que usarlo bien, pero también queremos hablar de ahorro, para que las personas empiecen a ahorrar más, para que esta discusión de las pensiones no sea un problema más adelante y también que las instituciones financieras se pongan las pilas respecto a ofrecer productos más atractivos de ahorro. Y ese balance es el que estamos tratando de buscar y obviamente con todas las iniciativas asociadas a educación financiera hemos tratado de hacerlo en los últimos años. Estamos conversando con Eric Parrado, el superintendente de bancos e instituciones financieras. Eric, ¿cómo hacer la distinción? Tú dices no hay que demonizar o satanizar el crédito. El crédito es un elemento importante para la adquisición de una serie de bienes. ¿Cómo hacer la distinción cuando ese servicio o esa prestación que puede ser un crédito importante en alguna de las áreas de la vida de una persona va justamente a adquirir algo que tal vez quería y no podía comprar de otra manera, a cuando empieza a ser una especie de agregado del sueldo, en muchos casos? Así es. Y por ejemplo, a veces hay una necesidad de crédito absoluta. Por ejemplo, la mayoría de las personas en Chile no se pueden comprar una casa al contado. Claro. Y por lo tanto necesitamos un crédito hipotecario. Y uno en el transcurso de la vida primero gana poco porque uno es joven, está estudiando, qué sé yo, después tiene los primeros trabajos, uno empieza a ganar un poquito más y obviamente en el ciclo de vida uno puede acceder a un crédito hipotecario dado los flujos futuros que puede tener. Y eso estaría bien, ¿no es cierto? El problema surge cuando la carga financiera, esa porción que yo destino a pagar créditos de mi sueldo, es muy grande. Y eso obviamente puede estar asociado mucho al crédito de corto plazo, al crédito consumo. Y ahí uno tiene que balancear bien. Nuestras estadísticas dicen que en promedio la carga financiera representativa está en torno al 17% del sueldo mensual, lo que es razonable. Si uno hace una... No suena así como terrible. Suena muy grande, no. Pero eso es, de nuevo, esa es la mediana, ¿no es Claro. cierto? Esta es la carga financiera representativa, asociada también al promedio. Sin embargo, cuando uno ve que hay segmentos que tienen carga financiera sobre el 40%, sobre el 50% del sueldo, ahí uno tiene que poner ciertas luces amarillas o incluso rojas, porque eso significa cierta preocupación, porque la deuda de alguna forma te está ahorcando. Y lo que queremos es que la deuda sea sostenible en el tiempo, que uno se pueda endeudar, que la pueda pagar y después acceder a nuevo endeudamiento. Y por lo tanto, cuando uno piensa, oye, necesito endeudarme, por ejemplo, para Navidad, para hacer los regalos a mi sobrino, yo creo que no, ¿no es cierto? Ahí tenemos que ver una composición de, puede ser un poquito de deuda, si necesitamos hacer algún gasto extra, pero programación. También, pero programación previa. De ahorro. Claro. Los ingresos en general son estables en el tiempo. Y todo el mundo te va a decir, en realidad yo gano lo mismo desde hace varios meses.
Sin embargo, los gastos son muy volátiles. ¿Dónde tenemos los gastos más altos? En marzo, obviamente, en septiembre y en diciembre. Y por lo tanto tenemos que planificar para esos puntos especiales del año. Eric, antes de entrar en el detalle del uso de una herramienta versus otra, a propósito de marzo, te quiero preguntar, tú mencionabas el tema del ahorro, como una herramienta también financiera y que tal vez nosotros no usamos mucho. ¿A tu juicio tiene que ver con que no lo tenemos arraigado dentro de nuestra cultura? Hay países donde a los niños desde chiquitos se les empieza a enseñar en los colegios, van a abrir cuentas de ahorro a los colegios y se les enseña la importancia del ahorro. ¿Es algo que está muy lejos de nuestra cultura, más allá de el gusto o el poder acceder efectivamente a una herramienta como esa? Yo diría que estaba en nuestra cultura. Tú eres muy joven para recordar esto, pero el Banco Estado era un promotor, por ejemplo, de las cuentas de ahorro y cada chileno tenía su libreta de ahorro de colores, ¿no es cierto? Estaba la roja, la azul, la dorada, y por lo tanto había una cultura de ahorro y yo creo que eso se ha perdido. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué se perdió? ¿Qué cambió? A ver, lo que cambió es una sociedad mucho más consumista, una sociedad que está orientada a la satisfacción inmediata. Inmediata, claro. Porque al final el crédito es el ahorro a la inversa, ¿no es cierto? El crédito es yo tengo el bien y después lo pago. El ahorro es yo voy ahorrando de a poquito y lo pago al final. Ahora, yo creo, esto en un lado más romántico del asunto, que la satisfacción es completamente distinta. Cuando tú has ahorrado para comprar algo es distinto a cuando después estás no sé cuántos meses pagándolo. Así es, y yo digo, al final, cuando uno hace el análisis, por ejemplo, de fin de año, uno quiere tener una buena fiesta a fin de año, pero no quiere tener un dolor de cabeza durante todo el año. Entonces, ese es el tema que estamos tratando de implementar y que sea un equilibrio. Uno no dice, oigan, no nos endeuden, no. Hagamos un equilibrio entre ahorro y también entre crédito y por lo tanto que el crédito sea sostenible en el tiempo. Y en eso estamos abocados. Y ahí, obviamente, una de las primeras herramientas que los chilenos tenemos que hacer es armar un presupuesto. Saber cuántos ingresos tenemos, saber cuántos gastos tenemos. Y yo creo que todo el mundo, si empieza a hacer un análisis de los gastos, separándolo en gastos fijos, las cosas que tenemos que pagar. Las cuentas, por más que tengan cierto pedacito variable, pero es más o menos fijo, ¿no es cierto? O el colegio, el transporte, eso es fijo. Sí. Y también incluir los gastos variables. Yo creo que mucha gente se va a sorprender de los gastos que hace. El año pasado hice un ejercicio muy simple. Yo en las mañanas me compraba mi café y un muffin. Ya. Y me gastaba 4.000 pesos todos los días. Ya. Si tú multiplicas 4.000 pesos... 4 por 5, ya tienes 20.000 pesos a la semana. Ya tienes, y por mes son 20 días, estamos hablando de 80.000 pesos. Y dije, ¿sabes qué? Porque quiero ahorrar tiempo, porque había una cola de 15 minutos en todos los días, porque me quiero ahorrar calorías y además me quiero ahorrar plata, voy a dejar de tomar este café en la mañana. Me ahorré 80.000 pesos mensuales. Si lo multiplico por 12, estamos hablando de 960.000 pesos. O sea, estamos hablando de casi 1 millón de pesos en café con un muffin. Entonces yo digo, si la gente hace ese ejercicio, se va a dar cuenta que puede ahorrar un montón de plata en ahorros menores. Acá no estamos diciendo, por ejemplo, si tú eres empleada de una empresa, por ejemplo la radio, te descuentan un porcentaje de tu sueldo para la AFP. Haz el mismo esfuerzo, es decir, en vez del 10% que me destina los recursos para el ahorro de la pensión, voy a destinar un poquito más. No quiero entrar en el tema de las FP porque se nos van a caer los teléfonos en llamada. No, y eso está... Lo vamos a dejar para otra conversación. Hay una superintendencia a cargo de eso, así que... Sí, no entremos ahí. Pero lo que me interesa destacar es el tema del ahorro. Sí. El ahorro no es suficiente en Chile y por lo tanto nosotros como chilenos tenemos que hacer un esfuerzo adicional para ahorrar más plata. Y por lo tanto, ¿esto es independiente del nivel de ingreso? Esto es independiente del nivel de ingreso, claramente. Y por lo tanto el esfuerzo hay que hacerlo hoy día para planificar en el futuro. Y esto puede ser ahorro, obviamente, para una pensión, para la vejez, pero también puede ser ahorro para cualquier objetivo. Claro. Sea un ahorro para la educación, sea un ahorro para comprarme, qué sé yo, el televisor, sea un ahorro para comprarme el mejor celular, etcétera. Pero tenemos que hacer esfuerzos adicionales para ahorrar más. Vamos a estos otros elementos del sistema financiero, la cantidad de tarjetas de crédito que te otorgan compras a través de cuotas, las cuotas sin intereses, por ejemplo, el tema de la patente que se puede pagar a través de este sistema. Están los cheques a fecha que sabemos que en muchas casas comerciales y tiendas se consignan, aunque sabemos que legalmente no existe el cheque a fecha, pero sí se usa como una herramienta también de compra o de endeudamiento. ¿Qué es lo que recomiendas para enfrentar los gastos de marzo o podemos usar una u otra dependiendo de cuál sea el gasto? A ver, primero... El efectivo, obviamente, esa es la primera opción. Mira, ni siquiera lo nombro. Ya la gente ni siquiera lo nombro, pero yo creo que o sea, el ahorro, ¿no es cierto? Alguien que ahorró plata y lo puede destinar hoy día. Después, si no se puede, ¿no es cierto? Y tenemos que acceder al crédito. Hay varias alternativas.
¿no es cierto? La alternativa más directa son los créditos de consumo, pero también tenemos las tarjetas de crédito, también tenemos las líneas de crédito. Si uno hace una comparación rápida entre las tasas de interés cobradas por cada uno de los instrumentos, en general los créditos de consumo en cuotas son mucho más baratos que las tarjetas de crédito y las líneas de crédito. Entonces la gente tampoco tiene que hacer un esfuerzo para no confundirse, no crea que todos los instrumentos de crédito se cobra lo mismo, claro. Son iguales y por lo tanto uno tiene que hacer la comparación. Cuando uno se va a comprar algo al contado, uno hace shopping y uno compara precios, es decir, oye, ¿cuánto me cuesta el celular en una tienda comercial versus en otra con la misma calidad, las mismas condiciones? Y hay que hacer lo mismo con el crédito. El crédito uno puede comparar, uno puede hacer competir a las instituciones financieras para poder encontrar el mejor instrumento financiero. Y a veces no solamente fijarse en la tasa de interés, por eso también hemos insistido, fíjese en la carga anual equivalente, que incluye la tasa de interés y los otros costos asociados al crédito. Porque si uno le suma los seguros, algunas comisiones, obviamente eso puede ser mucho más alto que una tasa de interés más baja. Entonces, de nuevo, comparación, créditos de consumo en cuotas mucho más baratos que líneas de crédito y tarjetas de crédito, entonces eso puede ser una buena opción. Nos preguntan por esto de que dicen muchos contratos o herramientas financieras al final, fíjese en el valor de la tasa máxima convencional. Y nos preguntan qué es. Muy buena pregunta. La tasa máxima convencional es lo que se llama en otras jurisdicciones la tasa de usura, es la tasa techo. Ok, el límite. El límite. Ninguna institución financiera en Chile puede pasar ese límite. Hoy día estamos hablando de tasas en torno al 35-30%. Si uno se va un año y medio, 2 años atrás, estábamos hablando del 55-60%. Así de alto. Wow. Entonces, esa tasa no puede ser vulnerada por las instituciones financieras y ese es el límite máximo que pueden cobrar. Y, por ejemplo, cuando uno hace una comparación entre los distintos instrumentos financieros asociados al crédito, los que están bien pegaditos a la tasa máxima convencional son las tarjetas de crédito y las líneas de crédito. No así los créditos de consumo. Por eso, cuando uno hace esta comparación, obviamente es más beneficioso, dado ciertos plazos, los créditos de consumo en cuota. En largo plazo, ya. Nos quedan un montón de preguntas. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado enviando también sus preguntas y comentarios. Vamos a tratar de preguntarle algunas adicionales al superintendente antes que se vaya y ahí se las contestamos. Superintendente, gracias por estar junto a nosotros. Se nos va el tiempo y sabemos que hay muchísima inquietud por parte de la población. Qué bueno que exista el interés por conocer mayormente lo que significan estas herramientas financieras. A propósito de lo que nos decías, que hay tal vez bastante desconocimiento sobre qué puede operar, qué es mejor, qué es peor, o sea, que informarse. ¿El sitio de la superintendencia tiene información clara, por ejemplo, para los usuarios? Tenemos un sitio específico enfocado a los temas de educación financiera, información bastante útil en términos de las comparaciones, en términos de los instrumentos financieros, que se llama aprendes.cl. Muy fácil, aprendes.cl, y ahí usted va a encontrar toda la información sobre educación financiera para tomar una mejor decisión. Gracias por estar junto a nosotros, Eric Parrado, que nos ha acompañado esta mañana en la radio. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Hacemos un alto, vamos a nuestro informador, ya regresamos con más.